¿Qué pasa con el hecho a menudo comentado de que los liberales y los conservadores han cambiado posiciones desde la Ilustración? Sí, y eso nos lleva al segundo de los tres ejes principales que examinamos previamente, el eje transformación/traslación. Aquellos de vosotros familiarizados con la teoría holónica reconoceréis inmediatamente este eje. Simplemente representa la dirección que afrontas en la evolución o desarrollo, eros o ágape. ¿Te ocupas más de la parte progresiva o de la parte conservadora del desarrollo? Ahora bien, obviamente, los liberales son normalmente progresistas y los conservadores son justo eso, conservadores. Y ambos son importantes, ¿verdad? Como es bien conocido, Burke, viendo los horrores de la Revolución Francesa dando como resultado el terror, dio la que es todavía quizás la mejor defensa del conservadurismo jamás dada: la sociedad es un sistema incalculablemente perfecto, que está por tanto bastante más allá de la capacidad de cualquier humano o grupo de humanos de entenderla e intentar diseñarla racionalmente, y así debemos confiar en un sentido en la selección natural, o en esas instituciones que se ha demostrado y probado que funcionan en el pasado. Debemos, en otras palabras, conservar esas instituciones que funcionan. Por tanto, el conservadurismo. Aquí nos metemos en un problema terminológico, en que conservador puede referirse a este segundo eje, y también al movimiento político general del conservadurismo de Estados Unidos mismo, que puede que sea o no conservador en ese eje o escala segunda. Así que, pondré en mayúscula los términos conservador, liberal y progresista si se refiere a los movimientos o partidos políticos específicos, y usaré minúsculas para esas palabras si se refieren mayormente a uno de nuestros ejes. Creo que quedará claro mientras procedamos. Así, para continuar la historia, alguien que sea conservador en este segundo eje, tiende a abanderar solo aquellas prácticas que han demostrado, históricamente, que funcionan. No son progresistas o revolucionarios mirando al futuro por alguna clase de cambio o salvación, son tradicionales, incluso reaccionarios, mirando al pasado, buscando estabilidad y probada, y reaccionando en contra de cualquier cosa nueva y posiblemente probable de causar desintegración social. De acuerdo a esta visión conservadora, intentar diseñar racionalmente la sociedad es una prescripción para el desastre. La compasión diseñada acaba creando más problemas de los que resuelve, dice el conservador. Salva mayormente la conciencia del liberal, pero conlleva al mundo real hacia un matadero, testigo del terror. El régimen del terror, según los conservadores, incidentalmente, está donde de hecho ponemos terrorismo. El gobierno progresista, o inclinado a la izquierda, de Robespierre, sistemáticamente, empleó el asesinato de ciudadanos para fomentar la causa de la compasión. Esta actividad es conocida como terrorismo. El régimen del terror fue, según los conservadores, la primera acción del primer gobierno progresista o liberal en la historia europea. No es un buen comienzo, ¿eh? Tan importante como el conservar, hay, desde luego, épocas en la historia donde mirar al mañana y ser conducidos por eros. Recuérdenme que este es nuestro impulso de movimiento hacia arriba o que mira hacia adelante, hacia totalidades mayores es demandado, y no solo abrazar el ayer y agapeo nuestro impulso de movimiento hacia abajo y de mirada hacia atrás. En otras palabras, momentos o situaciones en donde debemos ser progresistas y no solo conservadores. El movimiento de los derechos civiles en Norteamérica es un ejemplo, a menudo, de esta situación. Y el liberal mismo ha sido, a menudo, asociado con la parte progresista, o dirigida por el impulso eros, de la política. Mientras Agape mira hacia abajo o hacia atrás, e intenta proteger lo que ya ha entrado en existencia. Eros mira hacia arriba o hacia adelante y crea nuevas formas, espacios superiores, totalidades emergentes, abrazos superiores, de egocéntrico a etnocéntrico, a mundicéntrico, a cosmocéntrico. Y no se puede hacer una tortilla, sin romper unos cuantos huevos. Los progresistas verdaderos son siempre revolucionarios, pues buscan evolución. Aunque, desde luego, no todo el mundo que se llama a sí mismo revolucionario, es necesariamente un progresista verdadero. Muchos revolucionarios están sencillamente en valores de niveles inferiores, pretendiendo ser la voz de niveles superiores nuevos y emergentes, lo cual es exactamente lo que pasó con el terror de las primeras revoluciones naranja, mientras cada medida de poder egocéntrico, rojo, fue confundida con la compasión mundicéntrica, confundiendo completamente preconvencional y posconvencional, y hasta hoy sigue ocurriendo en algunas partes. Que le corten la cabeza, desafortunadamente, ha sido la tarjeta de presentación de muchos revolucionarios pretendiendo ser progresistas, aunque de hecho encarnan la peor clase de regresión imaginable. Ya podemos ver la falacia pre-post que vendría a marcar tanto anhelos liberales como progresistas, una confusión que todavía está con nosotros hoy en día, y que conduce, en demasiadas ocasiones, a llamar liberal a muchas cosas que no lo son. Aunque el punto más importante es que, ciertamente,
Cualquier partido político puede ser situado en estos ejes de transformación/traslación, progresista/conservador, y en los ejes interno/externo e individual/colectivo, en cada uno de los niveles principales. ¿Quiere tal partido político transformación progresiva o conservadora? ¿Hubo una conmutación de valores? Es decir, los valores progresistas liberales tradicionales, u originales, ¿conmutaron hacia los conservadores tradicionales? En cierto sentido, sí. Más concretamente, pasó lo siguiente. La posición progresista antigua acabó cambiando sus valores de progresía, simplemente porque la evolución continúa avanzando, y lo que es nuevo hoy es viejo mañana, y así lo que es progresista hoy puede devenir conservador mañana. Así que este eje mismo es una variable independiente, eros/agape, o transformación/traslación, o progresista/conservador, o revolucionario/estacionario. Cuando lo llamamos progresista/conservador, esos términos se refieren solo a ese eje, que es una variable en la matriz ACAL, y, como dije, no a los partidos políticos, que pueden combinar en diferentes grados tales valores. Aunque este es ciertamente un eje independiente, como cuando hablamos de ala progresista del Partido Republicano, partido generalmente considerado conservador, o ala conservadora del Partido Demócrata, partido generalmente considerado como progresista. Así que izquierda y derecha no es lo mismo que progresista y conservador, ya que puede haber izquierda progresista e izquierda conservadora, así como derecha progresista y derecha conservadora. He aquí cómo la escala progresista/conservador se desplegó históricamente hasta hoy, donde creemos que una política integral podría empezar a dar pasos y cambiar las cosas integrándolos o equilibrándolos, y es, de hecho, fascinante. Alrededor de la época justo antes de la Ilustración, el nivel general establecido era el ámbar. Como el nivel establecido era ámbar, entonces ser conservador significaba, desde luego, conservar ámbar, conservar valores ámbar tradicionales. Esa era la parte ágape de las dos caras de la moneda. Pero la evolución estaba a punto de poner de manifiesto un nivel nuevo y superior de conciencia, el naranja. Y así Eros, o la parte progresista de la misma moneda, pronto pondría de manifiesto una nueva orientación política, una que conscientemente se refería a sí misma como que estaba de parte del progreso, a saber, el movimiento progresista. Y la nueva y emergente orientación política del liberalismo, o la original izquierda en general, a menudo pensaba de sí misma, y eventualmente se refería a sí misma, como progresista, incluso aunque ese era el único factor de un solo eje en su orientación global. Así, el nacimiento del nuevo y superior nivel de conciencia, naranja, y el nacimiento de la Ilustración, fue el nacimiento de una nueva orientación política, el liberalismo, que fue originalmente tanto externalista, como todos los partidos de izquierda, como progresista, por las razones anteriormente mencionadas. En el nuevo y moderno nivel naranja, esta orientación política, por tanto, creía en la moralidad mundicéntrica, posconvencional, todos los hombres son creados iguales, la causa del sufrimiento humano es externa. Por ejemplo, Stuart Mill, fuertemente individualista, en la escala individual/colectivo, y decididamente progresista e incluso revolucionaria en la escala progresista/conservadora o eros/agape, como testifican Francia y Norteamérica. Así que ahí están los tres ejes y el nivel del liberalismo original, o de los partidos izquierdistas generales. Así que, podemos ver que ser conservador, en esos tiempos, era ser ámbar, y ser progresista era ser naranja. Pero la evolución continúa, ¿verdad? Y alrededor de la década de 1960, un nuevo nivel de conciencia empezaba a emerger en la cultura en general, y la revolución de los 60 empezaba. Si eras joven y progresista, no eras naranja, eras verde. Naranja así se convertía en el nuevo status quo, el nuevo establishment, y abajo con lo establecido, ahora significaba abajo con ámbar y naranja. Una nueva ola de revolucionarios barrió las calles de París, en mayo del 1968, y llevaban la bandera de los valores verde, no los de naranja. Naranja no era el nuevo héroe, sino el nuevo enemigo. Ser moderno, naranja, no fue, nunca más, ser progresista, sino ser reaccionario. El nuevo héroe era postmoderno. Y, como pasa a menudo, ese movimiento progresista revolucionario sería pillado en un nuevo régimen de terror, impulsado por una nueva confusión pre-post a la que Wilber se refiere como boomeritis, enfermedad de la generación del baby boom. Este terror no rompería cuerpos, sino mentes, boomeritis, el nuevo terrorismo, no se llevaría tu cuerpo físico, sino tu carrera y tu cordura. Hemos evolucionado, ¿o no? Así que, de nuevo, hallamos que bajo una bandera postconvencional, esta vez verde, surge una ola preconvencional, egocéntrica, narcisista, roja. Un nuevo régimen de terror descendería sobre la sociedad, esta vez en las universidades,
donde, que le corten la cabeza, era el grito de guerra de la Universidad de la Sorbona. El asunto de Larry Summers en Harvard es un ejemplo claro, y donde incluso Foucault llamaría a Derrida terrorista. Desde luego, los logros positivos del estrato verde sano deben ser recordados también, que fue lo mejor del movimiento de los derechos civiles. Aunque siempre que te acerques al filo progresista o revolucionario de la política, los valores culturales y la sociedad, ten cuidado con un nuevo régimen de terror. ¿Y no hay terrorismo en el lado conservador? Oh sí, pero por razones diferentes, valores diferentes, e impulsos diferentes. Esto tiene que ver con los dos impulsos a evolucionar o a cuidar lo actual o anterior, Eros en su versión patológica, que se torna en Phobos, lo que conduce al terrorismo liberal o revolucionario, y Ágape en su versión patológica, que se torna en Thanatos, que conduce al terrorismo conservador o de Estado. Los resultados, a menudo, parecen lo mismo, pero su psicología es profundamente diferente. Por ejemplo, la parte conservadora nos trajo diversiones tales como la Inquisición. El terrorismo patrocinado por el Estado es normalmente conservador, y el terrorismo de aquellos que se consideran a sí mismos como rebeldes o revolucionarios es progresista o, más bien, les gusta pensar de sí mismos que son progresistas, aunque como ya hemos dicho, tales actos no tengan nada de progresión o evolución. Pero, se ven a sí mismos como progresistas y opuestos al conservadurismo en casi todas las cosas. Así que hay dos tipos principales de terrorismo, el promocionado por el Estado, que normalmente piensa en términos conservadores para justificarse a sí mismo, y el terrorismo de los revolucionarios, que normalmente piensan en términos progresistas para justificarse. Ninguno de esos terrorismos es una lucha verdadera por la libertad, la cual siempre es verdaderamente una evolución, en lugar de caer en confusiones pre-post. Entonces antes teníamos que progresismo significaba progreso hacia naranja y alejarse de ámbar, y en los 60 significaba progreso hacia verde y alejarse de naranja. Entonces, ¿qué hayamos en el Partido Demócrata de Estados Unidos, o de izquierda, de hoy? Dos alas principales, los demócratas conservadores, que todavía se adhieren a los viejos valores naranja del individualismo, libre albedrío, libre comercio, verdad y justicia individual, y el ala progresista, posmoderna, verde, que desprecia a los representantes demócratas del viejo orden naranja, y permanecen, en cambio, en los valores verde, valores colectivistas, valores antiindividualistas, antinegocios, anticapitalismo, antirracionalidad moderna, basados en cambio en los sentimientos, sensibilidad, enraizamiento en el cuerpo, compartir, multiculturalismo, postmoversiones de marxismo, etc. Así, mientras el filo de la vanguardia de antes, el filo liberal empezó a empujar hacia verde, o sea, el ala progresista del liberalismo empujó de naranja hacia verde, y se convirtió en el ala radical izquierda o izquierda posmoverde, condenando violentamente el occidente moderno, condenando naranja y todas sus acciones, desde la ciencia hasta los negocios, condenando virulentamente la ilustración, mediante el mal entendimiento, casi por completo, de ella, y cualquier cosa naranja, que fue guillotinada, y demandando más Estado, o intervención gubernamental, para corregir estos males, mientras que los liberales de antaño permanecieron con los valores naranja de la Ilustración y sus valores antigobierno hiperindividualista. Habréis notado esa brecha entre las alas naranja moderna y verde posmoderna de los demócratas, ¿verdad? Y como los posmoverdes se llaman a sí mismos antiliberales, significando antinaranja. Pues bien, esto creó una terrible tensión, e incluso una brecha, dentro de la izquierda misma, con su base fundamental todavía sosteniendo valores de la Ilustración, naranja, modernos, generalmente pro-occidentales, y su ala más radical abanderando valores posmodernos, verde, colectivos, furiosa y diametralmente antioccidentales. Ambos son todavía izquierda, porque ambos son externalistas estrictos, que es el eje principal definitorio de cualquier tipo de política de izquierdas. Pero estas dos alas izquierdistas se desprecian mutuamente, casi por completo. Es una brecha seria, profunda, y extendida dentro de la izquierda, y esa falla o brecha soporta el destino de las democracias occidentales. Por eso, en el Partido Demócrata mismo, en Norteamérica, se ha separado completamente verde de naranja, y permanecerá así en el futuro cercano previsible. Aquí es, también, donde el componente de los niveles, otra vez, juega un rol tan importante en la identificación de las orientaciones políticas, porque es la única forma de ver y entender estas dos alas dentro de la izquierda. Entretanto, igual que los demócratas tienen alas progresistas y conservadoras, también las tienen los republicanos, o la derecha. Los republicanos conservadores antiguos, están firmemente atrincherados en valores ámbar, tradicionales, mítico pertenencia, fundamentalistas bíblicos, etnocéntricos, militaristas, nacionalistas,
patriarcales, patrióticos. Los nuevos republicanos, o nueva derecha neocons, no son tradicionales, sino modernos, no son de valores ámbar, sino naranja, hablando en plata, son los llamados republicanos de Wall Street, conservadores modernos, mundicéntricos con valores naranja, los republicanos de Ayn Rand. Y así, hoy las dos alas principales en la derecha son ámbar y naranja, ámbar, fundamentalista, tradicional, religioso, la derecha religiosa, etnocéntrico, militarista, patriarcal, antiaborto y antiderechos gay, a favor de rezar en la escuela y pro seguridad nacional, todo lo cual son sus temas candentes, y naranja, moderno, impulsado económicamente, mundicéntrico, neocon, republicanos de Wall Street, para los que el aborto no son más que necesidad de más impuestos, no etnocéntrico sino centrado en el mérito, no homo religioso sino homo económico, lo cual se ha convertido en lo superior. Así, los propios valores que, hace unos pocos siglos, eran valores liberales del filo de la vanguardia, y literalmente revolucionarios, se han convertido ahora en los valores de muchos conservadores, que, en efecto, empezaron abrazando y defendiendo los valores de la Ilustración, del individuo y de las prácticas de mercado libre, los valores por los que lucharon tan duramente hace 3 siglos. Desde luego, el otro subgrupo de conservadores, más influyente, permanecía más cerca de los valores ámbar pasados de moda, por eso, la derecha política, hoy en día, es una extraña mezcla de ámbar y naranja, igual que la izquierda política hoy es una extraña mezcla de naranja y verde. ¿Qué los mantiene juntos? Eso es lo que todavía se mantiene, los demócratas son todos externalistas, y los republicanos son todos internalistas. Aunque ninguno de ellos ha sido capaz de abarcar la espiral completa del desarrollo. Y ese es exactamente el problema. Tanto las posiciones republicanas, como las demócratas, son parciales, fragmentadas, alienadas y alienantes, pues hasta ahora, ambos son partidos y movimientos políticos de primer grado, después veremos qué significa eso de primero o segundo grados. Lo que buscamos finalmente es una orientación política que pueda abarcar el espectro completo de los niveles o estratos, y hablar a cada uno de una forma que pueda ser entendida. Necesitamos una política que pueda hablar a magenta, a rojo, a ámbar, a naranja, a verde, a esmeralda, a turquesa, a añil. Y eso es lo que tratamos de hacer, lo cual nunca ha sido hecho antes en la historia, crear una política integral. Panorama general de las escalas menores de políticas integrales. 1. Líneas. Por ejemplo, ¿a quién se dirige y discurso? Para un análisis más preciso de la altitud, nos fijamos no solo en el nivel general de una teoría o movimiento político, sino también de qué línea de desarrollo específica estamos hablando. En particular, desde qué nivel se habla, la línea cognitiva. Y, a qué nivel se dirige, de la línea del yo o centro de gravedad, CDG. Y en ambas líneas, de qué nivel proviene y qué nivel o estrato social del electorado realmente aborda. Es decir, cuál es el centro de gravedad del teórico y no solo eso sino también el de las masas a que se dirige. Muchas de las teorías políticas, superan constantemente al nivel de sus lectores, es decir, sobreestimando su altitud. Karl Marx, por ejemplo, a menudo escribía intelectualmente desde el nivel verde, pero atraía a masas cuyo centro de gravedad era de nivel ámbar. Su discurso y a quien se dirigía, las masas obreras, eran muy diferentes. Esta confusión, brecha o distancia conlleva a que el marxismo no pudo realmente ser transformativo a principios del siglo XX, apuntó demasiado alto como para tener efecto real en las estructuras sociales y en la integración de la sociedad que le implementaba, ámbar. El capitalismo, por otro lado, con todos sus problemas, sin embargo, hablaba desde naranja a un gran número de individuos que en ese momento de la historia podían ciertamente entender la altitud naranja y especialmente una audiencia de Ayn Rand muriéndose de ganas de ir más allá del nivel ámbar, y sofocantemente conforme con algún tipo de individualidad real, aunque hiperinflada e instrumental, y así el capitalismo sirvió para abrir camino a la transformación para un gran número de sociedades, para lo mejor y para lo peor, lo cual es otra discusión. 2. Autonomía-comunión. En la traslación, de la tercera escala principal, o acciones en un mismo nivel, permaneciendo en un estrato particular, se puede enfatizar la autonomía o la comunión. Ambas se encuentran bajo el impulso de ágape en cualquier nivel, que es el impulso para conservar y preservar ese mismo nivel, y sus constituyentes de niveles inferiores que integra, utilizando una traducción o traslación saludable, de autonomía y comunión a ese nivel. 3. Progresión-regresión. Si uno lo cambia de nivel, y no solo se llega a verlo de arriba o lo de abajo, sino que se mueve hacia arriba o hacia abajo, ese cambio transformador puede ser de carácter progresivo o regresivo. La progresión normal, o transformación hacia arriba, es impulsada por eros saludable, eros no saludable es la represión, o phobos,
es decir, impulsado hacia arriba esencialmente por el miedo a lo sano de los estratos anteriores o por no saber diferenciar lo sano e insano de lo anterior, mientras que la regresión, o movimiento hacia abajo, es impulsado por agape aunque corrompido, que lo convierte thanatos, es decir, impulso de disolución-muerte de un estrato para retroceder, por lo que la oposición eros-thanatos nos da la escala menor conocida como la escala de progresión-regresión. El retorno al origen, entonces, se convierte en la obsesión posmoderna, y esta falacia pre-pos, y su hiperbólico ataque a la razón, ha infectado a teóricos que van desde Nietzsche a Horkheimer y de Heidegger a Adorno. Ha infectado a cada forma de espiritualidad New Age y a muchas formas de psicología transpersonal, y también está en el corazón de mucha espiritualidad Bomeritis. Y para deshacer este lío que, repito, suele ser provocado, paradójicamente, por buenas intenciones, por corazones compasivos, por experiencias reales de estados no duales, y por razonamiento teórico a menudo brillante, se requiere una teoría integral, una teoría que pueda desenredar estas tres falacias profundamente asentadas y así, al fin, poder honrar la verdad profunda de las tradiciones, a saber, que hay un reino superior o más profundo, de conciencia y ser, que el ofrecido por la racionalidad presente y por la mentalidad egoica y por la industrialización moderna, aunque sin el elevacionismo, antiintelectualismo, y regresión a la que los románticos, ahora vueltos retrorománticos, abogan. Una de las grandes cosas que ofrece la teoría integral, es una salida de este atolladero. Así pues, recapitulando, hay un eros insano, o transformación hacia arriba insana, que es eros que no trasciende e incluye sino trasciende y reprime, por tanto, no es eros saludable sino phobos, miedo y represión. Y por otro lado, thanatos impulsa la regresión, phobos impulsa la represión, ese es un descubrimiento muy importante. Y, cualquier movimiento político que tienda a cualquiera de esos impulsos instituirá, ciertamente, alguna de esas formas de no libertad. La regresión mata todas las capacidades superiores, la represión mata todas las capacidades inferiores. Y, sin una perspectiva integral, incluso aunque la teoría o práctica política quiera, no puede ni incluso divisar lo que está haciendo mal, y así, tristemente se confunde la naturaleza de los intereses y prácticas emancipatorias. En un intento de ayudar a crear más libertad y plenitud, tristemente crea menos. La teoría integral, por otro lado, es una teoría y praxis profundamente emancipatoria. Y puede ofrecer emancipación, transformación, y liberación. Porque, francamente, puede avisarle de tales confusiones. Sabe cuál es el camino que lleva hacia arriba, y cuál hacia abajo. Y no los confunde. 4. Etapa-estaciones. ¿A cuántos niveles de conciencia, o estratos sociales, se dirige auténticamente una teoría política? No es correcto decir que se está abarcando teniendo en cuenta todo el espectro del desarrollo, si no puedes decir exactamente cómo dejar que el nivel rojo sea rojo y el ámbar sea ámbar, el naranja, naranja y el verde sea verde, y aún así pretender gobernar desde el nivel turquesa. Sin comprender eso, no se puede ser integral. Los adultos pueden detener su desarrollo en cualquiera de las etapas del desarrollo de los valores, siempre habrá adultos en nivel rojo y adultos en verde y adultos en nivel añil, y están en su derecho de quedarse en esos estratos de valores. En cualquier momento de la historia, el ideal político es dejar que cada etapa sea lo que es en sí misma, y gobernar desde la etapa razonablemente más alta disponible en un momento dado. Hubo un tiempo en que era ámbar, y después naranja, y después verde, y hoy, está cerca de ser esmeralda/turquesa. Verde pretende que cambiará y transformará el mundo entero si, por supuesto, adoptas sus valores verdes. Pero verde odia a naranja, fulmina a ámbar, odia a rojo, piensa que turquesa es el anticristo, etc. Verde trata honestamente de no marginar, pero sin un mapa integral y un poco más de altitud en su visión, falla bastante estrepitosamente en conseguirlo. Así que, cualquier teoría política integral, debe especificar cómo integrar todos los niveles del espectro del desarrollo. 5. Regulador, sistema de gobierno, minimalista maximalista. Otra escala menor, que a veces es importante y puede incluirse, es el rol del controlador o regulador, que posee todo olón social. Esta escala va desde el inexistente regulador del anarquismo, al guardián minimalista, y de ahí hasta el estado maximalista, controlador al detalle. Esta es la escala del regulador, y generalmente la presentamos como regulador minimalista maximalista. Esta escala a menudo se superpone, pero, no obstante, es distinta, del eje mayor, almohadilla 2, individualista colectivista, es decir, si bien es cierto que muchos colectivistas son intervencionistas estatales, algunos colectivistas desean lograr el colectivismo por medios distintos a la intervención estatal, como el naturalismo o comunitarismo local.
Aunque el regulador minimalista maximalista a menudo está involucrado en el eje individualista colectivista debido a su frecuente superposición, esta es, sin embargo, una variable independiente. Una política integral, simplemente, significa una política que incluya e integre todos esos aspectos. Cualquier política que falle en tener en cuenta todas esas dimensiones, está condenada a vagar en la prisión de la parcialidad, cercenando y torturando, y esclavizando a aquellos que pretende ayudar y gobernar.